vamos passar o tempo para nossa aula da noite. E a nossa professora hoje é a nossa querida Sí. Abelina. E Abelina, é Eu seu amo. tempo. Bem-vinda, Belina. Gracias. Bem-vinda. Gracias. Am, Gracias, hermana, por su momento de sabiduría, por su minuto de sabiduría. Y gracias a las hermanas que están ahí con la tecnología, ayudándonos a las que no somos tan hábiles ni tan talentosas con la tecnología. Gracias. El tema de hoy es un tema tan lindo, hermanas, tan de la vida diaria, que no solo es para nosotros, sino para que nosotros lo transmitamos a nuestros hijos y a nuestras generaciones, porque en realidad es un estilo de vida, es un modo de vida. El tema es vivir con un propósito y la importancia de la verdadera intención. Eh, el propósito puede existir, pero para lograr llegar a ese propósito, nosotros debemos tener una verdadera intención, que es lo que queremos lograr con ese propósito, a dónde queremos llegar, qué significa el verdadero propósito y cuáles son las verdaderas intenciones que nosotros queremos y tenemos en nuestra mente para alcanzar ese propósito. Así como la historia del pan, varias generaciones y varias maneras de hacerlo, así han sido siempre en la historia las generaciones que han vivido diferente época. Los sociólogos dicen, por ejemplo, que nosotros, las mayores, las que ya tenemos más años que Isabela, Ana Cristina, somos de la generación de los baby boom, porque fue un boom de nacimientos después de la guerra. Entonces, esa generación se llamó baby boom y les dicen los baby boomers. Luego han habido otras generaciones, la generación X, la generación Y, la generación del milenio que ya hace 20 años. Y así, cada generación ha tenido un propósito y cada generación ha hecho su parte para que la humanidad crezca. Pero nunca, nunca, como en esta época, esta generación ha tenido tantas opciones para tomar decisiones. Esas generaciones actuales, los menores que nosotros, los jóvenes de 20, de 30, tienen que tomar decisiones en medio de tantas opciones que les ofrecen la vida. Desde trabajar desde su casa, ya no con horarios fijos, o trabajar en lo que ellos quieren, es bien desafiante vivir en esta época como joven y como madres también, porque nos toca guiar a esas generaciones jóvenes como líderes, como abuelas. No es fácil que nos enfoquemos, pero especialmente los muchachos, las jóvenes, porque es demasiado los distractores. Algo tan sencillo como estar en la computadora para hacer un trabajo, preparar un tema de momento de sabiduría o un tema para la clase de un día miércoles, está uno metido y ¿qué pasa? Que entra un mensaje, que entra un anuncio y todo eso distrae. Todo eso, si uno no está bien enfocado, lo aleja de su propósito. La historia de un gran escritor, tal vez ustedes lo conocen, León Tolstoy, un escritor ruso, fue un poco complicada. Él quedó huérfano a los 13 años
sus padres fallecieron y sus hermanos mayores lo cuidaron. A los 22 años, él razonaba, ¿qué hago yo en esta vida? Estoy viviendo en un mundo donde no sé qué voy a hacer. Y estoy creciendo, con sus propias palabras, de acuerdo a su biografía, estoy creciendo como una bestia. Él les tenía muchas interrogantes, pero no sabía a dónde ir. A los 24, a los 24 años, sin haber hecho nada, él seguía pensando, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y comenzó a investigar, a aprender, creció, aprendió a escribir algo por acá, algo por allá, y a los 82 años, él escribió en su diario una frase como, el verdadero significado y alegría de la vida ya yacen en la búsqueda y el entendimiento de la voluntad de Dios. Él obviamente no conocía nada de la iglesia, pero sí tenía una visión de lo que era Dios. El elder Randall Reed, segundo consejero de la primera presidencia de los hombres jóvenes, dijo, el propósito de la vida es hacer la voluntad de Dios. Se dice que los días más importantes de una persona es cuando nace y cuando él encuentra la razón de su existencia, encuentra la razón de por qué nació y entiende la razón por la que él nació. Nosotros, los que estamos en este grupo y las personas que vendrán algún día a este grupo y conocerán el Evangelio, vamos a tener la intención real, vamos a conocer y comprender por qué estamos aquí, a qué venimos. Tenemos un plan de salvación bien diseñado. Es el mapa de nuestra vida para que nosotros nos perdamos y entendamos que toda la vida tiene un propósito para cada persona. Y en el Evangelio nos necesitamos buscar mucho, porque ya lo descubrimos en el plan de salvación. Gracias a eso, y me lo dijo una hermana hoy que me llamó, la hermana Germania, me dijo, tenemos que transmitir estas clases para que las personas que no han escuchado el Evangelio algo aprendan y entiendan lo que es el Evangelio. Y ese es realmente el propósito de nuestra vida cuando estamos y conocemos el Evangelio. Todos en nuestra vida tenemos un anhelo, una meta que queremos cumplir. Eso es innato en cada persona. En nuestras vidas estamos convencidos algunas veces de que cuándo vamos a lograr la perfección. Pero en el Evangelio nosotros sabemos que sí es posible lograr la perfección, porque Jesucristo lo dice. Él invita, venid a mí todos los que están cansados y yo os haré descansar. Y entonces también nos dice que Él con su sacrificio, que todos conocemos, podemos lograr la perfección cuando estamos inmersos en ese mundo en el que tenemos muchas decisiones que tomar y no desenfocarnos del propósito de nuestra vida. El sacrificio de Jesucristo hace posible la perfección. Los convenios que nosotros hacemos nos ayudan a obedecer para lograrla. Es un proceso lento, pero se logra. ¿Quién de ustedes, hermanas, si
Ligia, Diva o Isabela o Germania, o las menciono a ellas porque, o, Kenia, que hablan español, tal vez ayudan a las hermanas que están en el proceso de aprender español, como yo estoy en el proceso del aprendizaje de portugués, um, a traducirles si hay algo que no entienden. Pero, ¿quién de ustedes, de este grupo que estamos ahorita presentes, no tiene un propósito de su vida? No tiene un propósito en su vida. Não existe. No existe, claro. Não tem como não ter, né? Ah, Principalmente agora, né, que a gente faz parte do evangelho, mas, por exemplo, brevemente, sí, sí, sí. irmã Belina, quando eu conheci a igreja, eu tinha 13 anos de idade. Wow. Eu tinha propósito, né? Mas eu não tinha muita certeza de para onde eu estava seguindo, né? E o evangelho ampliou a minha visão, tanto temporal quanto espiritual, né? Isso me deu perspectiva, né? Isso me deu realmente o propósito, assim, eu tenho que fazer isso, isso e isso, porque eu preciso chegar ali, né? De volta à presença de Deus, que é o maior de todos, né? E dentre outras coisas. Então, acho que, graças a Jesus Cristo e o seu plano, realmente isso que traz a luz para minha vida e propósito, né? Essa vontade de seguir e de alcançar e realizar. Sí, así mismo es. Tenemos pequeños propósitos para lograr el perfeccionamiento y conocemos el Evangelio para no estar perdidos, como en las hojas de los árboles, que con un movimiento del viento, sin, aunque no sea muy fuerte, una hoja se cae y se va y se va y se pierde. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos un día exaltados y que un día lleguemos a la perfección. Con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, Él nos da esperanza y nos lo pone de modelo para que nosotros nos inspiremos y sigamos el ejemplo de Él para un día llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Ese debería y debe ser el propósito de nuestra vida. Cuando hacemos nuestra búsqueda por seguir la voluntad de Dios, Dios nos facilita el camino, nos ayuda, nos da la fortaleza para que nosotros seamos un ejemplo para otras personas que no tienen un propósito en su vida y que seguramente están con penas, con tristezas y con situaciones un poquito difíciles en su vida. Cuando no se tiene un claro propósito, se está a la deriva y se dejan que las mareas del mundo nos lleven hacia donde ellos quieran llevarnos. Cuando yo leí, León Tolstoy, que es un escritor, dice, ¿por qué creen, hermanas, que es importante tener la visión correcta de seguir la perfección de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué creen que es importante tener esa visión y saber a dónde vamos? ¿Quer que leamos aquí? ¿Quieres que leamos ahí, Sí, Abelina? puedes leerlo, por favor, alguien que lo pueda leer ahí, donde dice Alguém lê? Lê aí, Isabela. Ok. O propósito, o significado completo e a alegria da vida estão na busca e compreensão da vontade de Deus e em fazer a vontade de Deus. Viver com um propósito é a importância da verdadeira intenção, como a irmã Abelina
nos falou no início. E nosso Salvador, Jesus Cristo, nos deu a esperança que nos inspira a nos tornarmos como nosso Pai Celestial. Isso realmente é um dos maiores propósitos para nós, né? Gracias, hermana. En los momentos decisivos de nuestra vida, hermana, ¿quién recuerda qué momentos importantes ha tomado, ha tenido que tomar decisiones? ¿Qué momentos de su vida han sido tan importantes para tomar decisiones? ¿Alguien puede compartir su Eu, experiencia? eu posso compartilhar. Ok, hermana, gracias. Olha, hermanas, às vezes na vida às vezes não tem propósito, por talvez ser muito jovem, por não saber ainda o que quer alcançar. Às vezes apenas quer ter boas notas na escola e terminar seu ano. Às vezes quer apenas crescer e sair da casa dos padres. Então, se tem uma meta, algumas, dependendo de sua idade, tu tens suas metas pequenitas. E quando crescemos, às vezes temos algumas metas a mais. E tem pessoas também que simplesmente por talvez estar desapontado ou passando por problemas mentais ou dificuldade com a família, com os amigos, tem essa certa dificuldade em ter um foco. E eu posso ser semelhante a vocês a dizer que por um período de tempo em minha vida, eu tive, apesar que não sabia o que fazer mais de minha vida, porque minha mamã sempre dizia a nós outros que ela queria ter vida até criar seus filhos. Quando seus filhos foram grandes, que para ela já podia ir-se porque ela já tinha cumprido sua missão aqui na Terra. Ela dizia isso desde que eu era chiquita. E me recordo quando eu me casei pela primeira vez, ela descobriu logo pronto, como uns 6 meses, descobriu seu primeiro câncer. E foi uma coisa para mim devastadora, porque quando eu soube isso, para mim era como que ela já se ia. E eu era muito apegada com minha mamã. Então, logo depois, como uns 6 anos por aí, eu tomei a decisão, depois do primeiro câncer, com 6 anos, eu tomei a decisão de me separar por vários problemas. E a gravidade dos problemas de minha mamã foram tão grandes que me abalaram de uma maneira tão difícil que para mim o que eu queria fazer era estar fora da casa com os amigos em tomadeira, em pares, e chorava quando estava borracha, aí me acabava chorando. Enquanto estava em casa, eu me mantinha aí séria com essas coisas. E nunca me ouvi os dias que os missionários passaram em minha casa e começaram a falar de Jesus Cristo a mim e perguntando o que eu esperava de minha vida, o que eu queria para meu futuro. E eu não sabia o que dizer, porque para mim era como se minha mamãe ia morrer e eu ia morrer junto. E isso foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu tive que fazer jejunos, eu tive que fazer, como diz, ler o livro de Mormon, porque não creia, e ainda por cima que eu já tinha sido batizada na igreja adventista. Então, tinha muita coisa em minha cabeça que eu não conseguiria ver o foco, não conseguiria mirar a luz no fundo do túnel, não conseguia. Então, eu tive que fazer de minha parte para mirar de onde eu queria chegar. Isso foi difícil, mas foi possível para mim. E eu só tenho a agradecer a meu Jesus Cristo, a igreja que pertenço hoje, a obra missionária, que foram os principais, as pedras fundamentais que me fizeram chegar até aqui. Foi como uma luz que eu pude ver. E hoje eu tenho absoluta certeza que quando eu me passe desta vida, que eu vou viver minha mamá outra vez. Gracias, Essa é hermana. uma experiência que eu Qué, posso compartilhar. qué lindo testimonio, hermana. Gracias por compartirlo. Me tocó. ¿Por qué es tan importante tener una visión correcta? Porque podemos tener un modelo a seguir, pero no necesariamente es el modelo
que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros. Y no es que Él imponga su presencia, es que entre más grande es el modelo que queremos seguir y alcanzar, más grande es nuestro esfuerzo y más nos esforzamos por lograrlo, porque estamos tan motivados para querer llegar a ser como Jesucristo, nuestro hermano mayor, que yo digo, no, yo quiero hacer, que todos podemos decir, yo quiero hacer esto, porque un día, como usted lo dijo, hermana, un día voy a encontrar a mi mamá, un día voy a estar al lado de Jesucristo, un día seré como mi Padre Celestial. Entonces, por eso es que tenemos que tener visiones altas, motivaciones altas y enfoques que no nos saquen de nuestra vida. Ahora, los momentos decisivos, la hermana mencionó un momento tan importante donde uno tiene que tomar decisiones y a excepción de las hermanas o hermanos que nacieron en la iglesia, los que somos conversos, tenemos que tomar decisiones como ser bautizados, ponernos las investiduras, si somos jóvenes, qué estudios vamos a hacer, qué profesión queremos seguir. En el caso de los varones, si va, o de las mujeres también, si un día queremos ser misioneros o si fuimos misioneras, son decisiones importantes. El matrimonio, como también lo mencionó la hermana, y cada una de esas decisiones se van ampliando con las pequeñas decisiones que tomamos nosotros en la vida. Por eso es nuestro deber y nuestro llamado como mamás y algunas como abuelas y algunas como líderes de guiar a nuestros hijos, de guiar a los niños de la primaria, en el caso de las maestras de la primaria, de hombres jóvenes, establecer tempranamente modelos en la vida para que ellos puedan seguirlo. Hoy, esta mañana, sin querer, yo puse la televisión porque quería ubicarme, porque estaba corriendo y había un tema tan y que me quedé parada viéndolo, que decían, eran unas presentadores de programas de farándula, y decían entre unos padres que habían invitado, que si los artistas, los cantantes, las modelos de este momento eran buenos modelos para que sus hijos los siguieran a ellos. Y comenzaron con una discusión ahí, de que sí, de que no, de que si la canción, de que si eso era personal. Y yo de verdad me di cuenta que estaban tan alejados, porque justo yo estaba leyendo esto. Yo ya lo había preparado, mi clase la había preparado, pero tenía que refrescar. Entonces yo dije, de verdad que tenemos que ser fuertes nosotros para mantener nuestro modelo, no solo con los jóvenes, con nosotros como adultos, porque hay muchos distractores y nunca en las generaciones anteriores como ahora. Tenemos un himno que dice, ¿a dónde nos mandes iré, Señor? Pero ¿a dónde yo quiero ir? ¿Cuándo yo quiero ir? En el caso de los jóvenes. Hay muchos, hace unos meses, un par de meses, un misionero pasó al frente ahí en mi barrio y dio su testimonio y dijo cuánto a él se le había hecho difícil decidir ir a una misión. Mientras que si nosotros los mantenemos enfocados, automáticamente los niños, los jóvenes saben que se tienen que preparar para ir a una misión. Antes trabajábamos en el programa de Boy Scout y los muchachos hacían todos sus pasos hasta graduarse a los 18 años, desde que tenían 7 hasta graduarse a los 18 años. Y el evangelio es así, paso por paso, línea por línea, para que nosotros vayamos aprendiendo y creciendo y logremos nuestro propósito, pero que tengamos una intención real. O sea, yo digo, yo voy a ayunar porque yo quiero recibir esa bendición. La respuesta no va a ser cuando yo quiera, ni como yo quiero, pero debo estar preparada para aceptar la respuesta del Señor. ¿A dónde me mande ir el Señor? Sí, pero estamos dispuestos a ir a donde Él nos mande.
He ahí el enfoque, he ahí el propósito de ese himno. No hay mejor universidad que el Evangelio para aprender acerca del amor de Dios y sus hijos, en este caso nosotros. No hay ningún otro lugar donde se aprenda mejor acerca del Evangelio que el mismo Evangelio, que lo que nuestros profetas nos enseñan, que lo que nos enseñan nuestros líderes, cómo nos guían todos los años, cada semana, cada año, cada 6 meses, ustedes saben, ahí están. Y ahí estamos nosotros, escuchando lo que ya sabemos, pero que necesitamos que nos lo repitan. La verdadera intención, ¿por qué, hermanas, se necesita una verdadera intención con lo que hacemos? A ver, hermanas, ustedes que son tan tecnológicas, ¿por qué necesitan una verdadera intención cuando están haciendo su trabajo en la computadora? Eu acho que precisamos ter uma verdadeira intenção, um real desejo de fazer isso, porque senão nós não vamos ter o que está escrito aqui, né? A gente não vai ter a capacidade de focar, né? Ajá. E a gente vai se distrair facilmente, vamos ficar muito ansiosas e ociosas também, né? Então, quando nós não estamos realmente focados em algo, igual se eu não estivesse aqui prestando atenção na sua aula, eu ia estar olhando para o lado, nem ia estar por dentro da sua pergunta e de todos os seus ensinamentos nessa noite, né? E Sí. aí eu não ia saber responder. Alguien que lea. Mas, A Isabela, leia o que a menina sim, colocou aí para você. Sí. muitas vezes nos distraímos quando deveríamos ter agido. As distrações roubam o tempo que poderíamos ter investido para fazer coisas boas. A capacidade de focar nos ajuda a evitar distrações. Fala O tudo, foco, né? às vezes, sim, o foco, às vezes, eu acho que é uma coisa que eu tenho. Eu, eu descobri que eu tinha dificuldade em focar, né, no trabalho. Talvez por essa questão de eu já ter anos no trabalho remoto, né, de ter que ficar na frente do computador, chega uma hora que a sua mente não suporta mais e não quer mais ficar ali sentada, né, quer fazer outras coisas, quer se desenvolver mais. E uns meses atrás eu lutei muito com isso, porque eu estava em um intercâmbio, né, que alguns de vocês sabem, e eu tinha que fazer as coisas do intercâmbio, e eu também tinha que trabalhar por 8 horas, e eu tinha que fazer muitas outras coisas. E eu fiquei muito sem foco nesses 3 meses no ano passado, Wow. mas eu me esforcei, eu me esforcei muito. Então eu consegui, né, desenvolver essa capacidade de focar, mesmo quando o mundo estiver caindo ao redor. Sí. E eu tenho trabalhado mais para aperfeiçoar, né? Através das escrituras e também através de livros, né? De autoajuda, O Poder do Foco e outros mais, que me auxiliam nisso, com algumas técnicas. Então, focar em algo que estamos fazendo é muito importante. Focar em um propósito grandioso, né? É ainda mais. Pues, gracias, hermana. En el mundo actual es bien importante que nosotros seamos decididos en actuar para hacer para lograr nuestro propósito y vivir y actuar con verdadera intención. Actuar con verdadera intención significa, hermanos, que lo que decimos y lo que hacemos respaldan el propósito de por qué lo hacemos, respaldan lo que queremos lograr. Por eso tenemos que actuar y hablar nuestras metas con nosotros mismos o con la persona que esté más cerca, que sabemos que nos va a apoyar para lograr nuestro propósito, para estar en la misma sintonía, porque no podemos compartir lo que todavía no tenemos claro
en nuestro propósito de vida si estamos todavía divagando en lo que queremos lograr. Pero tenemos que actuar para respaldar lo que queremos. Antes de esta nota, Isabela, ahí había un mensaje de Sócrates, el filósofo griego, que él dijo, yo sé que todas lo conocemos, Sócrates, filósofo griego, gran pensador de los clásicos, dijo, una vida sin examen no merece ser vivida. Y aquí está. Hermanas, ¿alguien más puede leer lo que dijo Sócrates, por favor? Eu posso. Ok, sí. De arriba, sim? Sí. Viver com a verdadeira intenção significa entender o porquê e estar ciente dos motivos que lo sustentam nossas ações. Sócrates, filósofo pensador grego, disse: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. A verdadeira intenção é fazer a coisa certa pelo motivo certo. Sí. O sea, tenemos que siempre preguntarnos por qué. ¿Qué hacemos nosotros? Evaluar nuestra vida, preguntar por qué lo hacemos, qué hacemos con nuestro tiempo, qué hacemos con nuestro talento, qué hacemos con nuestra fe, qué hacemos en nuestro llamamiento, qué hacemos con nuestras acciones, que constantemente estamos moviéndonos de un lado para otro. ¿Cuál es la razón de tanta actividad? ¿Qué hacemos con nuestros vecinos? Y todo responde el por qué. Tenemos que tener claro, evaluar nuestra vida y decir, ¿por qué yo no saludo a mi vecino? Porque de verdad no lo saludo, hermanas. ¿Por qué yo no salgo a hacer ejercicio? Porque lo necesito. O sea, Abelina, es sí, como también muchas veces, ¿qué hacemos en una situación difícil? exacto, Muchas veces creemos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios esqueceu de nós. E exacto. não, temos que usar a mente espiritual para Eh, saber, exacto. através do Espírito. En el mundo espiritual, porque el mundo material nos distrae y nos saca de nuestro mundo espiritual y entonces no vamos a estar atentos cuando el espíritu nos susurre lo que debemos hacer. Y yo mencionaba las cosas comunes, pero esas cosas comunes nos preparan para las cosas grandes, como por ejemplo lo que decía Ligia. Hay situaciones difíciles en las que uno no haya qué hacer y sufre. Y Dios no quiere que suframos, pero no estamos preparados, por eso sufrimos. Entonces, hay situaciones que nos sacan de nuestra vida espiritual, un accidente que nadie quiere, un momento inesperado que alguien fallece, es algo tan duro y tenemos que estar preparados y tenemos que tener una respuesta para saber qué hacer y saber cómo responder con acciones a esa situación. Dios nunca se va a olvidar de nosotros, aunque nosotros pensemos en un momento de frustración y de pena y de dolor, que ¿dónde está? ¿Por qué nos está pasando eso? No, Él no nos va a dejar solos. Él debe ser la única razón, Él es la única razón por lo que nosotros hacemos, lo que hacemos de prepararnos para situaciones difíciles y para tener una verdadera razón para actuar, para lograr nuestro propósito y hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Esa es la principal razón para seguir adelante y lograr el propósito que nosotros querramos en nuestra vida. O quiero ser un médico. Sí, tengo que comenzar desde lo más básico, porque esos detalles pequeños son los que
van a hacer que yo logre el propósito grande de mi vida. Ligia tiene una meta para el fin de año, que leamos el libro de Mormón. Y la hermana hablaba de que ella se quería bautizar y que tuvo que leer el libro de Mormón, orar. Pues esos pequeños detalles, orar, leer, son los que hacen grandes, las cosas grandes, los propósitos grandes. Queremos testificar del libro de Mormón, leámoslo. No podemos dar un testimonio de algo que no leemos, o que lo leí hace 10 años un montón de veces, pero ahora ya no me acuerdo. No, no puede ser así. Tenemos que leerlo. Y esas son las cosas a las que nos invitan nuestras autoridades. Dice, el libro de Mormón lo podemos testificar con verdadera intención cuando lo hemos leído y cuando hemos sentido el milagro que ha hecho en nuestras vidas. Moroni 10:4 dice, describe lo que es la verdadera intención cuando dice, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, dice, pregunta al verdadero Padre en el nombre de Cristo si son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen constantemente que nosotros debemos tener una verdadera intención en cada uno de nuestros actos, especialmente cuando se trata de Dios y cuando se trata de nuestro prójimo. Evaluemos nuestra vida, las pequeñas cosas, y evaluemos cuánto hemos logrado. A eso se refería Sócrates cuando decía, la persona que no vive sin un examen en su vida, no es que no merezca vivir, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Si no Y nos... mira lo que hiciste tú. Para leernos, Abelina, y nos concentramos. Y eso está bien interesante ahí, Sí, que lo pediste. sí. También les decía el ejemplo de Ligia. Al final de leer el libro de Mormón, ella dice que tiene una sorpresa. Entonces nuestro propósito es alcanzar esa sorpresa. Y nuestra verdadera intención será leer el libro de Mormón. Entonces, pero yo tengo un defecto. Cuando yo estoy leyendo algo, regreso si no entiendo a leer lo anterior. Y entonces ahí me quedo siempre muy atrasada, pero estamos tratando. ¿Cómo sería nuestra vida, hermanos? Nuestro hogar, para los que están estudiando todavía, sus estudios, su trabajo, la iglesia, si siempre complaciéramos a Dios e hiciéramos su voluntad, motivados por el amor que nosotros decimos que le tenemos a Él. Blanca quiere esa sorpresa. ¿Cómo, ¿Cómo sería nuestra vida si hiciéramos exactamente todo lo que Dios tiene para nosotros y todo, absolutamente girara, todo? Y nosotros tan motivadas que lo amamos tanto, pero hagámoslo. Así es como nos dicen nuestras autoridades y así es como tenemos que aprender porque así nos lo dicen las escrituras. En las escrituras no hay error. En las escrituras nosotros nos empeñamos a veces en no entenderlas para no cumplir, pero Dios nos conoce y conoce, ustedes saben, hermanas, conoce la intención de nuestro corazón. Él nos conoce a todo nivel. Él nos creó. Es decir, Él conoce la intención de nuestra corazón, la intención de nuestro corazón. Hay muchas aplicaciones en la vida y estas nos traen muchas distracciones. Por eso, lo que mencionaba Ligia, debemos enfocarnos y ayudemos a los pequeños y a los jóvenes a que no se pierdan en el enfoque de sus vidas, porque entonces es un
un hijo de Dios que se puede desviar totalmente. Hagamos la parte que nos corresponde. Yo veo, nosotros tenemos un coro. Bueno, ya hemos hablado aquí del coro. Y siempre estamos a veces distraídos, pero nuestra directora no se desenfoca, porque si no, no nos aprendemos las canciones y nunca vamos a cantar. Entonces, en esas pequeñas cosas nosotros aprendemos unas de otras. Sigamos adelante, no nos desenfoquemos de nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito para este mes de noviembre? ¿Cuál? No nos desenfoquemos para lograrlo. Y después, el de diciembre, y así todo el año que viene, hasta que lleguemos y cumplamos nuestra meta terrenal. Pero sabemos que nuestra meta grande es llegar un día, regresar un día a la presencia de nuestro Padre Celestial. Nuestra visión es del tamaño del propósito que queremos lograr en nuestra vida. Y sin perder de vista, no perdamos de vista nuestro camino, aferrándonos a la barra de hierro, sin perder tiempo, sin perder nuestra fe y sin dejarnos distraer por tanta cosa bonita que hay alrededor en el mundo. Estamos en este mundo donde nos están probando. La habilidad de concentrarnos, de enfocarnos, nos ayuda a evitar las distracciones. Hace como 10 años, tal vez, yo tuve un accidente muy malo, muy malo. Yo estaba parada en el expressway, en la carretera de aquí, en la 826, y vi cuando el camión venía bien rápido. Estábamos parados porque el tráfico estaba muy duro. Y vi cuando el camión venía bien rápido porque yo lo estaba viendo por el espejo retrovisor, porque yo era la última de la línea, pero habían líneas largas. Y yo vi cuando el camión entró en la primera línea de donde él salió, pero eso estaba hasta atrás. Y con esa velocidad que él entró, con esa velocidad salió. Pero yo estaba tan enfocada porque el tráfico estaba parado y vi cuando él tomó la dirección hacia donde yo estaba. Y yo sabía que nos iba a chocar. Y mi compañera de trabajo que iba al lado mío, yo le grité, nos van a chocar. Pero cuando nos chocó, nos dio duro. Y como yo lo estaba viendo por el espejo, vi justo que el hombre, porque era un señor que iba manejando, llevaba el teléfono así, ¿ve? En la cara. Y yo no sé, pero llegó el rescue, la policía. Pero cuando pasó todo ese proceso, que no lo voy a detallar, me tocó que me entrevistaran en la corte. Y me dice el abogado, un abogado que me estaba entrevistando, después de que yo le expliqué cómo había sido el accidente. Yo no puedo creer, me dice, que usted estuviera manejando y estuviera viendo el carro que venía atrás. Entonces yo le dije, pues yo, porque estaba manejando y estaba enfocada en el tráfico, vi cuando ese hombre me iba a chocar. Porque de otra manera yo no me hubiera dado cuenta. Y él se quedó callado, porque era cierto. Yo estaba enfocada en mi manejo y vi cómo ese hombre venía hacia mí. Fue terrible, hermanas. Fue horrible. En ese tiempo yo cada vez que lo recordaba lloraba. Ahora ya no, ya lo superé. Pero debemos enfocarnos para buscar, para no buscar sin rumbo, para no encontrar algo que no necesitamos, para no tocar puertas extrañas, para no entrar en lugares oscuros. Si no nos concentramos, las cosas del mundo nos absorben, nos comen y el espíritu se puede ir de nuestra vida. No vamos a reconocer sus susurros y vamos a estar a la deriva. Por el contrario, si nos enfocamos, si queremos vivir la vida como el Evangelio nos dice, no, las cosas del mundo no nos van a distraer. Y pensemos en el artículo
de fe número 13, que dice que nosotros buscamos lo virtuoso, lo bello, y pensamos en todo aquello de buena reputación o digno de alabanza. Y que a eso aspiramos. Pensemos en eso. Es menos probable que cuando nos enfoquemos en estos mensajes tan lindos de la iglesia, las tentaciones nos desvíen y el mundo nos coma, porque puede pasar. La mejor manera de evitar distracciones de nuestro enfoque, de que nos saquen de lo que queremos lograr, es estar firmemente centrados en nuestro propósito, tener la verdadera intención de llegar y las buenas razones para lograrlo. Tengamos cuidado porque también si nos enfocamos en cosas equivocadas, puede ser que después de que ya subimos la montaña y que ya podemos ver para abajo, subimos la montaña equivocada. Entonces, todo esto se relaciona con nuestra vida, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, porque las cosas pequeñas tienen el poder de intensificarse y el poder de tener impacto en tantas vidas y en tantas cosas grandes. Y decimos, admiro al profeta. El profeta actual, él renunció a ser secretario de Estado. No sé exactamente, pero Blanca estaba leyendo la historia de él y me está explicando. Él renunció porque él fue llamado a ser secretario de Estado, creo, no sé exactamente, hace como 20, 30 años, y él renunció porque él fue llamado para ser autoridad general en la iglesia. O sea, cuando yo admiro a esos profetas, yo sé que ellos han tenido que ir trabajando de cositas pequeñas en cositas pequeñas para llegar a ser ese profeta que guía nuestra iglesia, que guía nuestra vida, que guía buena parte del mundo. Las cosas pequeñas no pueden pasar desapercibidas porque son las que nos llevan a las cosas grandes. Vemos grandes atletas, pero ellos tuvieron que tener una disciplina diaria para poder lograr lo que querían. Alma 37:6-7 nos dice, por medio del Señor, por medio de cosas pequeñas, el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Las cosas pequeñas tienen un efecto multiplicador, ya sea a favor de nosotros o puede ser en contra de nosotros. Tenemos que poner mucha atención en nuestro enfoque para lograr lo que queremos. El Señor nos edifica. Satanás nos distrae y conduce lentamente hasta imperceptiblemente a la senda incorrecta. Tenemos que buscar al Señor siempre, pensar que Él nos edifica y que la otra fuerza nos destruye, nos distrae. Nuestro desafío cuando vemos una familia o un líder grande o una familia ejemplar a nuestro alrededor es ver que esa persona no llegó a ser lo que es porque de la noche a la mañana lo logró, no. De la noche a la mañana no se logran cosas pequeñas. El mismo Jesucristo lo hizo todo paso por paso. Recordemos cuando éramos niños. Nos dieron leche, después agua, después comida, alimento sólido, después carne. Y así son las cosas pequeñas. Si a un niño le dan carne en exceso, por seguro que se enferma. Entonces hay cosas grandes o cosas pequeñas que pueden distraernos para bien o para mal. Pongamos atención, enfoquémonos en lo que el Señor quiere de cada una de nosotros. El presidente de la iglesia, los líderes, todos son buenos, pero no ha sido fácil para ellos. Seguramente han tenido que pasar buenas batallas.
alguien, hermanas, que quiera compartir alguna experiencia de su vida en relación a lo que estamos, al tema que estamos hablando? ¿Podemos leer eso que está ahí, Abelina? Sí, una hermana que sea. Diva, tal vez lo puede leer. Diva não está. Ah, Meninas, leiam vocês que estão aí, leiam aí. Leia aí. Posso ler sim, Lígia. Ok, lê. Está aí? Ok. Testifico que vale a pena, que isso faz completamente a diferença. Ao fazer essas coisas, você descobrirá que o mais importante, porque por trás de tudo o que você fez, é o amor de vocês ao Senhor, e porque você reconhece seu grande amor por você, que encontre grande alegria em sua busca pela perfeição, e enfrentar, e entender e fazer sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém. sí, tenemos que poner atención a todo, hermanas. En la vida diaria, el plato de vegetales, el plato de fruta que pone en nuestra mesa ha sido producto de una siembra. No salió de la nada, no. Alguien tuvo que trabajar, sembrar la semilla. Así será nuestra fortaleza, así percibimos nosotros nuestra vida, con detalles pequeños que hacen la diferencia para bien, para fortalecernos, para mantener nuestra disciplina diaria, nuestros hábitos espirituales, tener resultados que valgan la pena, que no sean instantáneos, sino que sean el proceso de un trabajo que nosotros hemos hecho, que nuestro Padre Celestial espera que nosotros hagamos siempre. No esperemos, por ejemplo, que ya mañana tengamos un milagro en nuestra vida. No. O que ya mañana tengamos una respuesta a nuestra oración, como nosotros creemos y como nosotros esperamos. Eso no es así. No trabaja así el Señor, no es así como son las cosas espirituales. Todo es paso a paso y poco a poco. Tenemos que cuidar nuestras metas sagradas, nuestras cosas sagradas. Y, por ejemplo, ¿qué pondrían ustedes como algo sagrado en su vida que tienen que cuidar? Una hermana que me lo pueda decir, que lo pueda compartir. Nuestro corpo. Ah, sí, exacto. Muy bien. ¿Algo más? Os garments que eu uso, Nuestros garments, ¿sí? Os meus convênios no templo. Nuestros convenios, todo eso es sagrado. Nosotros tenemos que cuidarlo, protegerlo. Nossos dons espirituais. Perfecto. Nuestros dones y las hermanas son tan talentosas que no acabo de agradecer. Sí, acudir a Dios, nuestras oraciones, nuestra fe. No tenemos que poner nada de nuestras vidas sagradas en juego, en peligro. No. Tenemos que acudir siempre a Dios, porque si no nos mantenemos centrados en nuestro propósito, eso se acaba. Esas son nuestra vida sagrada, nuestro propósito en la vida. Y recordémonos que distractores siempre va a haber. Distractores siempre van a haber. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué es importante en nuestras reuniones sacramentales? Tomamos nosso sacramento. Exacto. El momento de nuestro sacramento, cuando tomamos el pan y el agua. Y me tocó mucho el minuto de sabiduría cuando Kenia habló sobre el trozo de pan. Porque es sobre el pan, porque el pan que nosotros comemos, tomamos los domingos, que está partido, bendecido y ofrecido en el nombre de Jesucristo, nos recuerda que debemos ser fieles a Él.
sí, agradecidos con el sacrificio de nuestro Padre Celestial, y que debemos tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito cuando lo tomamos. El pan no solo es un alimento, es un símbolo, es un signo de espiritualidad, de milagros que podemos leer en las Escrituras. Con el agua recordamos el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y entonces nosotros debemos estar reverentes y firmes con nuestra vida y con nuestros convenios, con nuestro testimonio, con lo que ustedes mencionaron, hermanas. Cuando nosotros pensamos en el derramamiento de sangre, pensamos en el sufrimiento de Jesucristo, en la profundidad de su sacrificio. Recordémoslo siempre, tengámoslo presente en nuestras vidas para saber cuál es nuestro propósito. Siempre debemos recordar qué es lo más importante, pensar y recordar el sufrimiento que nuestro Padre Celestial pasó por, que nuestro hermano mayor Jesucristo pasó, y cómo nuestro Padre Celestial ofreció a su Hijo para nosotros. Es algo que Él hizo con verdadera intención. Y el propósito era, ¿cuál era el propósito? Para que Salvarnos. Exacto. Para que nosotros lográramos la vida eterna, para que un día regresáramos a la presencia de Él y Señor, todas las promesas que tiene para nosotros. Porque el Evangelio son promesas que no estamos pagando nada por ellas. Están ahí, solamente tenemos que ser obedientes. Moroni 7:9 nos dice, nada le aprovecha al hombre, porque Dios nos recibe en cuanto a lo que es el estudio de las Escrituras y las cosas pequeñas y cómo recalcarlas. Todo lo verdadero cuenta, todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en Moroni 7:9 dice, de estos, él se refiere a los hombres holgazanes, a las personas que no hacen su trabajo. Dice, de estos, las personas que hacen las cosas por hacerlas sin ninguna intención, sin un propósito. Él en esta escritura se refiere a ellos diciendo, nada le aprovecha, porque Dios no recibe a ninguno de estos. Cuando hacemos las cosas por hacerlas, que son para Dios, pero no hay una verdadera intención en lo que hacemos, nada nos va a aprovechar. Lo dicen las Escrituras, lo dice Moroni ahí. Y entonces tenemos que poner atención en nuestra verdadera intención, en la oración, en nuestra participación en la sacramental, en nuestros llamamientos. Acordémonos que la comunicación entre Dios y nosotros es de doble vía. ¿Qué es lo que nosotros queremos y cuál es nuestra intención para pedir y orar? Hacia dónde va nuestro propósito y qué es lo que Dios nos va a responder. Si estamos en sintonía para que entendamos el mensaje que Él nos va a dar al respondernos esa oración. Tenemos que seguir esa respuesta porque hemos tenido una verdadera intención cuando hemos orado. Alma 37:37 dice, consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Las Escrituras son tan hechas para nosotros que creemos en Dios y que tenemos un testimonio y que sabemos que tenemos el Evangelio completo, que es bien fácil agarrarnos de ahí y no hay manera de perderse. Pero tenemos que estar con cuidado porque estamos en un mundo y al final somos seres humanos y muchas veces nos justificamos en que somos débiles, pero debemos ser fuertes. Los profetas antiguos y modernos nos suplican que hagamos cosas pequeñas y sencillas para Dios para lograr nuestros propósitos. Y esas cosas pequeñas son orar y estudiar las Escrituras. No es nada grande. Y entonces
para qué oramos. De las consecuencias negativas, las consecuencias pueden ser negativas o positivas de acuerdo a la intención con la que estamos haciendo nuestra oración, leer las escrituras, si solo es para el premio que queremos al final o porque de verdad queremos aprender y desarrollar ese testimonio de lo que es el libro de Mormón. ¿Funciona? Claro que funciona. Dios siempre tiene promesas para nosotros y esos son regalos. La semana pasada la hermana habló de la oración y la oración es un regalo de Dios. Es una manera de comunicarnos con Él. ¿Merece la pena esto de lo que estamos hablando, hermanas? ¿Ustedes creen que merece la pena? Sí, merece. Merece Sí. la pena. Claro que sí la merece. Y si lo hacemos, vamos a descubrir las cosas importantes que Dios tiene para nosotros. Vamos a vivir en paz, vamos a ser felices y vamos a ayudar a los que estén cerca de nosotros. Yo sé que el evangelio es verdadero, yo sé que nuestro profeta nos guía y se preocupa por nosotros y que sabe lo que nosotros necesitamos porque Él está en comunicación con Dios. No lee nuestros pensamientos, seguramente, pero sí conoce que nosotros somos sus ovejas y Dios lo guía a Él para que Él nos guíe a nosotros. Agradezco a mi Padre Celestial por haber un día conocido la iglesia, porque para mí conocer la iglesia es una de las cosas más grandes que he tenido en mi vida. No fue fácil, pero sigo aquí y estoy tratando, hermanas. Les dejo mi testimonio de que este es el Evangelio de Jesucristo y se los dejo en el nombre de Dios. Amén. 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 Gracias, Abelina. Gracias A ustedes, por hermanos. su bonita clase, por ser una clase inspirada sobre el propósito de la vida, que possamos colocar essa meta em nossas vidas e seguimos nosso dia a dia com propósito. Sí, Porque sem propósito não vamos chegar a lugar nenhum. Temos que ter um propósito. y cuando estemos en la montaña sea la montaña De correcta. verdade. E quando temos propósito, somos pessoas mais felizes. De Sí, verdade. tranquilas, vivimos en paz. Exatamente.